Entre 1776 y el presente, Estados Unidos confiscó unos 6.070.284 kilómetros cuadrados a pueblos nativos de América del Norte, un área 25 veces el tamaño del Reino Unido. Igualmente, a principios del siglo XX, los afroamericanos poseían al menos 56.655 kilómetros cuadrados de tierra y para el siglo XXI se le había robado el 90% de esta mediante tácticas forzosas de persecución o a través de compras turbias que Estados Unidos ha practicado durante buena parte de su historia. En tal sentido, y según la BBC, te invito a conocer los territorios que Estados Unidos robó en el mundo. A principios del siglo XIX, Estados Unidos firmó un acuerdo con enormes ramificaciones. La compra de Luisiana fue un tratado importante en 1803, en el que esta nación adquirió todo el territorio de Luisiana a Francia por solo $15 millones o alrededor de $340 millones actuales. Y por aproximadamente 3 a 4 centavos por acre, Estados Unidos añadió más de 2.144.510 kilómetros cuadrados de territorio, casi duplicando el tamaño de la nación. Si bien la compra es ampliamente celebrada en la actualidad, enfrentó una importante reacción de los federalistas sobre su constitucionalidad, pero finalmente el Congreso ratificó el Tratado de 1803 y a su vez cambió por completo la trayectoria de la nación. Desde cualquier punto de vista, fue una de las transacciones de tierras más colosales de la historia, que involucró un área más grande que lo que hoy son Francia, España, Portugal, Italia, Alemania, Holanda, Suiza y las Islas Británicas juntas. Y rica en oro, plata y otros minerales, así como en enormes bosques y tierras infinitas para el pastoreo y la agricultura, la nueva adquisición haría de Estados Unidos inmensamente rico. Y es que los $15 millones técnicamente no compraron el territorio en sí. En cambio, como explican historiadores, la adquisición dio a Estados Unidos los derechos imperiales sobre la tierra, lo que a su vez le dio a la nación la autoridad exclusiva para tomar el control de sus habitantes indígenas originales, ya sea mediante tratados o violencia. Así, en 1840, Estados Unidos había obligado a decenas de miles de nativos americanos a abandonar sus tierras a lo largo del Sendero de Lágrimas, con más de 5.000 personas muriendo en el camino. El acuerdo también exacerbó la difícil situación esclavista en Estados Unidos, dando pie para que Luisiana y Nueva Orleans siguieran siendo centros de la trata de esclavos. En 2021 se cumplió el 200 aniversario de la entrada de Florida a los Estados Unidos. Como resultado, el Tratado Adams-Onís o Transcontinental, las dos colonias españolas de Francia Oriental y Occidental, fueron transferidas de España a Estados Unidos y se convirtieron en un único territorio americano. Y aunque muchos residentes habían anticipado a principios del siglo XIX que Florida eventualmente se incorporaría a los Estados Unidos en expansión, el cambio real en la soberanía trajo una rápida reestructuración de sus vidas. Y es que nuevos colonos inundaron Florida en busca de tierras, mientras que los residentes establecidos, es decir, antiguos colonos, pueblos esclavizados, personas libres de color y habitantes indígenas, luchaban con las implicaciones de nuevas leyes, nuevo sistema político y nuevo conjunto de valores que promovían la libertad para algunos mientras que las restringía para otros. Nimashla, un destacado jefe Miccosukee, fue uno de los primeros líderes nativos en darse cuenta de que la transferencia de Florida podría tener amargas consecuencias para la soberanía indígena. La ira por los términos del tratado se mantuvo a fuego lento durante años y finalmente se convirtió en una hostilidad abierta en 1835, cuando el presidente Andrew Jackson firmó la ley de expulsión de indios que autorizaba al gobierno federal y al ejército a enviar tribus del sudeste al oeste del río Mississippi. En la primera mitad del siglo XIX, Estados Unidos y México se enfrentaron en un conflicto conocido como la Guerra México-Estados Unidos, que resultó en la pérdida de una gran parte del territorio mexicano.
El presidente estadounidense James K. Polk tuvo una estrategia clara de expansión territorial y utilizó la disputa fronteriza en Texas como pretexto para provocar el conflicto. La guerra culminó entonces con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, que estableció las condiciones de paz y que hizo que México cediese más de la mitad de su territorio a Estados Unidos, incluyendo California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. La estrategia de Polk en la guerra se considera un factor determinante en la expansión territorial estadounidense, en especial porque este mandatario utilizó propaganda a su favor e incluso Abraham Lincoln lo calificó de iniciar un conflicto territorial con falsas pruebas. De cualquier manera, y de acuerdo a expertos, la fiebre del oro de California que siguió a la adquisición del territorio produjo $300 millones para Estados Unidos en moneda de la época, haciendo de este robo adquisición quizás el más lucrativo de la historia del continente. Hace 156 años, el 30 de marzo de 1867, el secretario de Estado estadounidense William H. Seward y el enviado ruso, el barón Ward de Stueck, firmaron el Tratado de Cesión. De un plumazo, el zar Alejandro II había cedido Alaska, el último bastión que le quedaba a su país en América del Norte, a los Estados Unidos, por supuesto, por $7.200.000. Esa suma, que asciende hoy a $113 millones actuales, puso fin a la odisea de 125 años de Rusia en Alaska y su expansión a través del traicionero Mar de Bering. Hoy en día, Alaska es uno de los estados más ricos de Estados Unidos, gracias a su abundancia en recursos naturales como petróleo, oro y pescado, así como a su vasta extensión de naturaleza prístina y su ubicación como ventana a Rusia y puerta de entrada al Ártico. Entonces, ¿qué impulsó a Rusia a retirarse de su cabeza de playa estadounidense y cómo llegó a poseerlo en primer lugar? Una respuesta sugiere que inicialmente los rusos tomaron posesión ilegal de Alaska y finalmente la cedieron a Estados Unidos. Otra, como se ha hablado ya en esta lista, surge desde la perspectiva de los Inuit esquimales, un pueblo originario que ha vivido en Alaska durante miles de años y para quienes el aniversario de la cesión genera emociones encontradas, puesto que consideran que este territorio fue robado a ellos en primer lugar. Después de más de un siglo de dominio estadounidense, muchos hawaianos nativos siguen resentidos por cómo Estados Unidos adquirió estas islas ubicadas a 4.000 kilómetros de la costa oeste. Y es que en 1893, un pequeño grupo de empresarios productores de azúcar y piña, ayudados por el ministro estadounidense de Hawái y respaldados por soldados y marines fuertemente armados, depusieron a la reina de Hawái. Posteriormente, encarcelaron a la regente y se apoderaron de 708.199 hectáreas de tierra de la corona y conspiraron para anexar las islas a los Estados Unidos. El 17 de enero de 1893, los conspiradores anunciaron el derrocamiento del gobierno de la reina y para evitar el derramamiento de sangre, la monarca cedió su soberanía. Así, en 1959, Hawái se convirtió en el estado número 50 después de un plebiscito en el que el 90% de los isleños apoyaron a la entidad. Los empresarios que conspiraron para derrocar a la reina afirmaron que estaban derrocando a un régimen corrupto y disoluto para promover los principios democráticos, pero claramente las verdaderas intenciones eran económicas y no morales, la verdad. A finales del siglo XIX, durante la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, Estados Unidos adquirió los territorios de Guam, Puerto Rico y Filipinas. La guerra se originó a raíz de la explosión del USS Maine en el puerto de La Habana y las tensiones entre Estados Unidos y España sobre la independencia de Cuba. La rápida victoria estadounidense en la guerra llevó al Tratado de París de 1898, donde España cedió oficialmente Guam, Puerto Rico y Filipinas a la nación norteamericana. Guam es una isla en el Pacífico. Se convirtió en un territorio estratégico para la Armada estadounidense y así sigue siendo hoy en día. Puerto Rico, en el Caribe, se transformó en un territorio no incorporado, manteniendo una relación de Estado libre asociado con Estados Unidos.
Por su lado, Filipinas tuvo un destino diferente. En 1934, por decisión de Franklin Roosevelt, este territorio pasó de colonia a dominio y se eligió una asamblea nacional y un presidente. Las relaciones exteriores y la defensa del archipiélago quedaban en manos de Estados Unidos, que mantenían bases y controlaban la economía. Pero finalmente se le fue concedida la independencia absoluta a partir de 1946. A partir de 1867, Estados Unidos hizo varios intentos de expandir su influencia en el Caribe, adquiriendo las Indias Occidentales danesas. Sin embargo, debido a una serie de dificultades políticas para concluir y ratificar un tratado que regulase este intercambio, este conjunto de islas no pasó a formar parte de Estados Unidos hasta su transferencia formal desde Dinamarca en 1917. Las Indias Occidentales danesas fueron controladas por varias potencias europeas antes de quedar bajo control danés a fines del siglo XVII. Las Indias Occidentales de Dinamarca se ampliaron aún más con la compra en 1733 de la isla Santa Cruz a Francia, destacando una revuelta en 1848 que condujo a la abolición de la esclavitud en la colonia. Sin embargo, después de la década de 1830, las islas entraron en un periodo de declive económico y el gobierno danés descubrió que se estaban volviendo cada vez más costosas de administrar. Las islas permanecieron bajo dominio de Dinamarca hasta que Estados Unidos las compró por 25 millones en oro, en un esfuerzo por mejorar el posicionamiento militar durante los tiempos críticos de la Primera Guerra Mundial. Y si bien las condiciones mejoraron, los cambios se produjeron lentamente y las frustraciones aumentaron, con los residentes sintiéndose engañados cuando no se les concedió la ciudadanía estadounidense inmediatamente después de la transferencia. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda nuestras redes sociales @benditoextranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto sigue con otro de nuestros videos.